El helado de la mansión de los Sauces parecía una extensión del propio corazón de Ricardo de la Vega. Sentado en la soledad de su despacho, un opulento mausoleo dedicado al éxito y al aislamiento, observaba el jardín inmaculadamente podado a través del ventanal panorámico. Cada hoja, cada seto, cada brizna de hierba estaba bajo un control férreo, una antítesis brutal y dolorosa del absoluto caos que gobernaba su alma. La inmensa fortuna que había amasado con esfuerzo implacable se había convertido en una fortaleza impenetrable, pero también en su más solitaria prisión. Los muros eran tan altos y gruesos que ni siquiera el eco de la vida real, con sus imperfecciones y su calidez, lograba penetrarlos, dejándolo atrapado en un silencio dorado y asfixiante. Se sentía el rey de un reino vacío, un soberano sin súbditos a los que amar. En el epicentro de esa fortaleza silenciosa, residía su mayor y más humillante fracaso, Mateo, su único hijo de 7 años. Desde la trágica y repentina muerte de su madre, apenas un año atrás, el pequeño se había refugiado en un mutismo absoluto, una muralla de silencio que ningún experto había logrado derribar. Sus ojos, dos pozos oscuros que reflejaban un dolor incomprensible para un niño de su edad, seguían a su padre por las estancias de la mansión, con una acusación callada que Ricardo no sabía cómo confrontar ni aliviar. Mateo era el heredero designado de un imperio financiero, el futuro de la dinastía de la Vega, pero paradójicamente no poseía ni una sola palabra para reclamar su destino o expresar su pena. Su silencio era un grito ensordecedor que resonaba en cada rincón de la opulenta casa. Los psicólogos más renombrados, los terapeutas infantiles más prestigiosos, y los especialistas en traumas más caros del país, habían desfilado por los salones de la mansión, uno tras otro, como un ejército de sabios impotentes. Ofrecieron diagnósticos complejos llenos de jerga incomprensible, y propusieron tratamientos vanguardistas cuyos costes astronómicos solo sirvieron para engrosar sus ya abultados honorarios. Sin embargo, el silencio de Mateo permaneció inexpugnable, una ciudadela emocional a la que nadie, y menos aún su propio padre, parecía tener acceso. Ricardo sentía con una amargura creciente que su dinero, esa herramienta todopoderosa con la que había construido su mundo, podía comprarlo absolutamente todo, excepto la llave que abriera la puerta del alma de su hijo. La impotencia lo corroía por dentro, demostrándole la inutilidad de su riqueza. Su hermana Beatriz de la Vega gestionaba la mansión y supervisaba parte de las finanzas familiares con una eficiencia gélida y precisa que a Ricardo le resultaba a la vez indispensable y perturbadora. Era una mujer de sonrisas perfectamente calculadas y gestos afilados como cuchillas, cuya aparente y abnegada devoción por la familia ocultaba una ambición voraz que ardía en secreto tras sus ojos fríos. Quizás deberíamos dejar de malgastar fortunas en estos charlatanes, Ricardo, solía aconsejarle con un tono que mezclaba con maestría una falsa preocupación por su bienestar y un pragmatismo venenoso. Hay heridas que solo el tiempo puede curar, añadía, sabiendo perfectamente que cada día que pasaba, cada minuto de silencio, jugaba a su favor y consolidaba su posición en el tablero familiar. Beatriz no veía el profundo dolor de su hermano y el impenetrable silencio de su sobrino como una tragedia familiar que lamentar, sino como una oportunidad estratégica que no podía desaprovechar. Con Ricardo emocionalmente ausente, perdido en un laberinto de culpa y tristeza, y con Mateo funcionalmente incapacitado para asumir en un futuro el control del patrimonio, ella se había erigido de facto en la regente del vasto imperio de la Vega. Se movía con una autoridad incuestionable, tomando decisiones y manejando los hilos con una destreza que nadie se atrevía a desafiar. Cada nuevo amanecer que encontraba al niño sumido en su silencio era una pequeña victoria para ella, un paso más en la consolidación de un poder que anhelaba con toda su alma y que sentía que le pertenecía por derecho. Fue en este ambiente de opulencia estéril y tristeza contenida donde apareció Sofía, como un soplo de aire fresco en una cripta sellada. Llegó una mañana de martes, discreta y casi invisible, enviada por una agencia de empleo temporal para cubrir una baja inesperada en el personal de limpieza. Procedía del barrio de La Esperanza, un lugar vibrante en las afueras de la ciudad donde los colores de las fachadas eran más vivos, los ruidos de la calle más fuertes, y las tristezas, en lugar de ocultarse, se compartían entre vecinos para que pesaran un poco menos. Su mundo era el antónimo exacto de la mansión de los Sauces, un universo de afectos genuinos y recursos limitados, que la había dotado de una fortaleza interior inquebrantable.
Sofía no poseía nada material más allá de su inquebrantable dignidad, y una extraña y casi mágica habilidad para ver más allá de las apariencias, para percibir las emociones ocultas tras las máscaras que la gente llevaba. Sus manos, aunque jóvenes, estaban acostumbradas al trabajo duro, y sus ojos, grandes y expresivos, estaban entrenados para encontrar pequeños resquicios de belleza en los lugares más inesperados y sombríos. Al cruzar por primera vez el imponente umbral de la mansión, no sintió la admiración o la envidia que el lujo solía provocar en otros, sino una opresión palpable en el pecho, como si el aire mismo de aquel lugar estuviera densamente cargado de penas no lloradas, de secretos guardados, y de una soledad tan profunda que casi podía tocarse. Su primer encuentro con el pequeño Mateo fue completamente accidental, un cruce de destinos orquestado por el azar. El niño se encontraba en el jardín trasero, inmóvil como una pequeña estatua de mármol junto a una fuente, con la mirada perdida en una hoja seca que flotaba perezosamente en la superficie del agua. El resto de los empleados, acostumbrados a su presencia silenciosa, lo ignoraban con una mezcla de respeto y temor, tratándolo como a un frágil y valioso objeto de decoración que era mejor no tocar. Sofía, en cambio, sintió una punzada de compasión. Se arrodilló lentamente a su lado, sin pronunciar una sola palabra para no asustarlo, y simplemente se dedicó a observar la hoja flotante con él, compartiendo su pequeño universo en ese instante. Durante varios minutos que parecieron una eternidad, ambos compartieron ese silencio. Pero no era el silencio incómodo y pesado que impregnaba cada rincón de la mansión, sino uno tranquilo, sereno, un silencio de entendimiento mutuo, que no necesitaba palabras para existir. Sofía, recordando una vieja costumbre de su abuela para calmar a los niños tristes, sacó del bolsillo de su uniforme una pequeña piedra de río, increíblemente lisa y suave al tacto, y la depositó con una delicadeza infinita en la palma abierta de la mano del niño. Mateo, por primera vez, levantó la vista y la miró directamente a los ojos. Y en el fondo de sus pupilas oscuras, Ricardo pudo ver desde la lejanía un diminuto destello de genuina curiosidad, no de miedo. Ricardo de la Vega observó toda la escena desde la imponente ventana de su despacho, con el corazón encogido. Había sido testigo de cómo los mejores profesionales del mundo, armados con sus títulos y sus teorías, intentaban conectar con su hijo utilizando técnicas sofisticadas, juguetes caros y sesiones estructuradas que no habían servido para nada. Y ahora, una simple empleada, una joven anónima sin ninguna credencial, con el único recurso de una insignificante piedra pulida por el río, había logrado lo que nadie en un año había conseguido: provocar una reacción genuina y espontánea en Mateo. Aquel pequeño gesto, tan simple y a la vez tan profundo, encendió en su interior una llama de esperanza que creía extinguida para siempre. Pero lo que él desconocía era que esa mujer guardaba un secreto que lo cambiaría todo. Beatriz también lo vio desde otra ventana, y su rostro, normalmente una máscara de controlada serenidad, se contrajo en una mueca de profundo y amargo desagrado. Esa intrusa, esa muchacha insignificante del barrio pobre, representaba una variable que ella no había contemplado en sus meticulosos y ambiciosos planes. La conexión instantánea y silenciosa que se había establecido entre la recién llegada y el niño era una amenaza latente, un peligro imprevisto que podía desestabilizar todo el poder que había construido con tanta paciencia y papazoía y astucia. Sintió una punzada de alarma, una urgencia fría que le recorrió las venas. Aquella amenaza, por pequeña que pareciera, debía ser neutralizada de inmediato, antes de que echara raíces y se volviera incontrolable. En los días siguientes Sofía continuó con sus labores de limpieza con la misma diligencia, pero siempre encontraba un momento, aunque fuera breve, para acercarse a Mateo. Jamás lo forzaba a hablar ni lo atosigaba con preguntas. En su lugar, le cantaba en susurros viejas canciones de cuna de su tierra, melodías sencillas y llenas de ternura que parecían calmarlo. Le enseñaba a encontrar figuras en las nubes que pasaban sobre la mansión, transformando el cielo en un lienzo de historias. O, a veces, simplemente se sentaba a su lado en el césped mientras él dibujaba en su cuaderno, ofreciéndole una presencia cálida y reconfortante que actuaba como un bálsamo para su pequeño y herido corazón. Su paciencia parecía infinita. Bajo la influencia silenciosa de Sofía, los dibujos de Mateo comenzaron a experimentar una transformación asombrosa. Los garabatos negros, caóticos y agresivos que antes llenaban las páginas dieron paso gradualmente a formas reconocibles, a trazos más suaves y llenos de intención. Un día,
Dibujó un árbol con ramas que se extendían hacia el cielo, luego un pájaro en pleno vuelo, y más tarde, una pequeña casa con una chimenea humeante. Un día, para sorpresa de todos, dibujó dos figuras humanas cogidas de la mano. Una era claramente más grande que la otra. Y por primera vez en más de un año Mateo emitió un sonido. Fue un murmullo casi inaudible, un suspiro con voz. Pero fue suficiente para que Ricardo sintiera una violenta sacudida de esperanza recorrerle el cuerpo. Impulsado por esa pequeña pero milagrosa señal de progreso, Ricardo tomó una decisión drástica. Contrató a Sofía de forma permanente, pero no ya como una simple limpiadora, sino como la acompañante oficial de Mateo, ofreciéndole un salario que superaba con creces los sueños más ambiciosos de la joven. Le asignó una habitación en el ala de servicio, un espacio modesto pero digno que Sofía, con su toque personal, transformó rápidamente en un refugio cálido y acogedor, lleno de pequeños detalles y plantas. Aquella habitación se convirtió en un inesperado oasis de vida y normalidad dentro de la fría y monumental estructura de la mansión, un contrapunto a la opulencia sin alma que la rodeaba por todas partes. Beatriz, al enterarse de la decisión de su hermano, protestó con una vehemencia que apenas lograba disimular su pánico. «Es una completa locura, Ricardo. No puedes hacer esto», exclamó, con la voz cargada de una indignación teatral. «¿Qué sabrá esa chica de psicología infantil? Es una simple criada, una oportunista que ha visto su oportunidad de oro. Te está manipulando de la forma más descarada, a ti y al pobre niño, aprovechándose de tu desesperación». Sus palabras eran afiladas, diseñadas para sembrar la duda y el miedo en la mente de Ricardo. Pero él, por primera vez en mucho tiempo, se aferró a su instinto y a la evidencia de sus propios ojos, ignorando por completo sus venenosas advertencias. La influencia positiva de Sofía sobre Mateo crecía de manera exponencial día a día, convirtiéndose en un fenómeno innegable para cualquiera que los observara. El niño comenzó a seguirla por toda la casa como una pequeña sombra, comunicándose con ella a través de gestos expresivos y miradas cargadas de significado que solo ellos dos parecían comprender. Incluso, una tarde, esbozó una sonrisa genuina, la primera en más de un año, cuando Sofía tropezó cómicamente con el borde de una alfombra persa. Cada uno de estos pequeños progresos era una victoria monumental, un milagro que llenaba los antes silenciosos pasillos de la mansión de los Sauces, con una energía nueva, extraña y vibrante que comenzaba a descongelar el ambiente. Una tarde, mientras ordenaba el antiguo despacho de la difunta esposa de Ricardo, una habitación que él mantenía cerrada como un santuario intocable, Sofía tiró accidentalmente una pesada caja de un estante alto. Al golpear el suelo de parqué, la caja se abrió de golpe, desparramando todo su contenido en un desordenado amasijo de viejos papeles, extractos bancarios de hacía años, y un fajo de cartas personales atadas con una cinta de seda. El corazón de Sofía dio un vuelco, sintiéndose terriblemente avergonzada por su torpeza, y por haber profanado un espacio tan sagrado para su jefe. Se arrodilló de inmediato, con las manos temblando, y comenzó a recogerlo todo con la mayor celeridad posible, esperando que nadie la hubiera visto. Mientras apilaba apresuradamente los documentos para devolverlos a su lugar, sus ojos se detuvieron en una serie de transferencias bancarias recurrentes a cuentas en paraísos fiscales, con destinos como Suiza y las Islas Caimán. Los nombres de los beneficiarios le resultaban vagamente familiares, pero las cifras eran astronómicas, cantidades de dinero que apenas podía concebir. Junto a esos extractos, encontró una carta con el membrete de un prestigioso bufete de abogados. No entendía de finanzas complejas, pero su instinto, esa voz interior que rara vez la engañaba, le gritaba que algo en aquellos papeles estaba profundamente, terriblemente mal. Aquellos documentos no eran simples archivos viejos, eran las piezas de un puzzle oscuro, un secreto enterrado en el corazón mismo de la familia de la Vega. Y sin saberlo, su descubrimiento la acababa de poner en un peligro mortal. Claro, aquí tienes el texto solicitado, generado en **Spanish, Spain, **, y siguiendo rigurosamente todas las directrices. El progreso de Mateo, bajo la tutela silenciosa y paciente de Sofía, se hizo innegable y asombroso para todos en la mansión. Ocurrió una mañana soleada, mientras ambos estaban sentados en el jardín, cerca de un rosal que la difunta señora de la Vega había cuidado con esmero. Sofía le contaba una historia inventada sobre una mariposa valiente, y el niño, completamente absorto,
señaló una de las flores más grandes y vibrantes. Con una claridad que pareció rasgar el aire denso de la mansión, pronunció una palabra, su primera palabra en más de un año: roja. Fue un sonido cristalino, un milagro acústico que resonó como si un dique emocional se hubiera roto por fin. Ricardo, que observaba la escena desde el balcón de su despacho como era su nueva costumbre, sintió que el mundo se detenía. La palabra, tan simple y a la vez tan monumental, lo golpeó con la fuerza de una revelación divina. Un torrente de emociones que creía muertas y enterradas surgió desde lo más profundo de su ser, y por primera vez en años, sintió el calor de las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No eran lágrimas de pena, sino de un alivio tan abrumador, y una gratitud tan inmensa que casi le doblaron las rodillas. El silencio se había roto, su hijo estaba volviendo. Sin pensarlo dos veces bajó las escaleras de mármol corriendo, saltando los escalones de dos en dos, con una agilidad que había olvidado poseer. Llegó al jardín, y sin mediar palabra, rodeó a su hijo en un abrazo desesperado, una mezcla de alegría incontenible, y el dolor acumulado de un año de impotencia. Mateo, lejos de encogerse como solía hacer, se aferró a él, apoyando su pequeña cabeza en el pecho de su padre. Ricardo levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Sofía. En su mirada no había solo agradecimiento. Había una veneración, un reconocimiento de que ella poseía una magia que su fortuna jamás podría comprar. Aquel momento supuso un punto de inflexión radical en la dinámica de la mansión de los Sauces. Ricardo comenzó a ver a Sofía no como una empleada, ni siquiera como una cuidadora excepcional, sino como la salvadora indiscutible de su familia. Pasaba cada vez más tiempo en casa, no encerrado en su despacho sino participando en los juegos de Mateo, observando la interacción entre ambos. Aprendía de la paciencia infinita de Sofía, de su calidez genuina, de esa humanidad pura y sin artificios que él, en su carrera por el éxito, había olvidado por completo que existía. Estaba redescubriendo el significado de la palabra hogar. Beatriz, por su parte, observaba esta nueva y floreciente armonía familiar con un odio que crecía en su interior como una maleza venenosa. La milagrosa recuperación de Mateo significaba el fin inminente de su control sobre el patrimonio y las decisiones familiares. El regreso de Ricardo a la vida, su renovado interés por su hijo, y su evidente admiración por la niñera, representaban una amenaza directa y existencial a la autoridad que tanto le había costado construir. Sofía, la humilde catalizadora de todo este cambio, se había convertido en su enemiga mortal, un obstáculo que debía ser eliminado a cualquier precio. La gratitud de Ricardo hacia Sofía, pronto comenzó a mutar, transformándose en una profunda admiración, y poco a poco, en un afecto que lo confundía y lo asustaba a partes iguales. Se encontraba a sí mismo buscando cualquier excusa para conversar con ella, para preguntarle sobre su vida en el barrio de la Esperanza, un lugar que en su mente sonaba casi mítico. Le fascinaba escucharla hablar de los festivales vecinales, de cómo su abuela cocinaba el mejor guiso del mundo o de la solidaridad entre los suyos. La risa de Sofía, clara y sin malicia, se convirtió en la música que estaba descongelando los silenciosos pasillos de la mansión. El contraste entre sus dos mundos era un abismo fascinante. Él le hablaba de juntas directivas, de mercados de valores y de adquisiciones hostiles. Un lenguaje frío y abstracto que a ella le sonaba a otro planeta. Ella, en cambio, le hablaba de emociones, de la importancia de escuchar a las plantas para que crecieran fuertes, y de las historias que contaban las estrellas en las noches despejadas. En esa diferencia abismal, Ricardo encontraba una autenticidad y una sabiduría que su propio mundo de lujo y poder jamás podría ofrecerle. Sofía era un ancla a una realidad más verdadera, y él se aferraba a ella con una necesidad que no se atrevía a admitir. Sofía, a su vez, comenzó a ver más allá de la fachada del millonario distante y autoritario. Descubrió a un hombre profundamente herido, un padre que amaba a su hijo con una desesperación abrumadora, pero que carecía de las herramientas emocionales para demostrarlo. Vio su soledad, su culpa y su anhelo de conexión. Sintió por él una compasión que la desarmaba por completo, un vínculo inesperado que la atraía y la asustaba en la misma medida. Aquel sentimiento era un territorio peligroso, un jardín secreto en el que no sabía si se atrevía a entrar. La tensión entre ellos crecía con cada día que pasaba, una electricidad sutil pero palpable que llenaba cada habitación en la que coincidían. Una mirada que se sostenía un segundo más de lo necesario, un roce accidental de manos al pasar un juguete a Mateo, silencios compartidos que decían más que 1000 palabras.
Beatriz, con su instinto depredador afilado por años de envidia y ambición, percibió esa conexión de inmediato. Sabía, con una certeza helada, que si ese afecto florecía en algo más, su posición en la familia y en el imperio de la Vega se desmoronaría por completo. Era hora de actuar con la máxima contundencia. Mientras tanto, Sofía no podía sacudirse la inquietud que le habían provocado los documentos encontrados en el despacho. La imagen de aquellas transferencias bancarias a paraísos fiscales y la ominosa mención a la enfermedad de la difunta señora de la Vega, la atormentaban durante sus noches de insomnio. Se sentía atrapada en un dilema moral insoportable. Tenía la obligación de decir algo, pero ¿cómo hacerlo sin parecer una entrometida, una oportunista, o, peor aún, una chantajista? El miedo a que Ricardo la malinterpretara y la alejara de Mateo la paralizaba. Su conflicto era profundo y doloroso. Revelar lo que sospechaba podría destruir la frágil paz que con tanto esfuerzo se había instalado en la mansión, podría hacer que Ricardo la despidiera fulminantemente, acusándola de fabuladora. Pero callar e ignorar aquella oscura posibilidad, la convertiría en cómplice silenciosa de una injusticia que su instinto le decía que era mucho más grave de lo que parecía a simple vista. Su conciencia, forjada en los valores honestos de su barrio, no le permitía mirar hacia otro lado. Debía elegir entre su seguridad y la verdad. Una noche, incapaz de seguir soportando el peso del secreto, tomó una decisión. Con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta, esperó a que toda la casa estuviera en silencio, y se deslizó sigilosamente de vuelta al despacho prohibido. Necesitaba ver esos papeles de nuevo, asegurarse de que no lo había imaginado, buscar algún detalle que se le hubiera escapado. Abrió la caja con manos temblorosas, y extendió los documentos bajo la tenue luz de una pequeña lámpara de escritorio, sintiéndose una profanadora de tumbas. Esta vez, con la mente más clara, notó algo que había pasado por alto en su primer y apresurado vistazo. Adjuntos a los estados de cuenta, había una serie de informes médicos. Describían con terminología clínica un rápido y desconcertante declive neurológico de la esposa de Ricardo, con síntomas como confusión, pérdida de memoria y episodios de paranoia que, según las notas al margen, no coincidían con el diagnóstico oficial de un aneurisma que la familia había comunicado públicamente. Cada línea que leía aumentaba el frío que sentía en sus huesos. Junto a los informes encontró una pequeña libreta de cuero con las iniciales de la difunta grabadas en oro. Era su diario personal. Las últimas entradas, escritas con una caligrafía temblorosa y casi ilegible, eran un testimonio aterrador. Hablaban de una confusión creciente, de lagunas de memoria y de un miedo profundo y paralizante hacia Beatriz, a quien describía en una frase escalofriante como, un ángel con veneno en las alas, que me sonríe mientras me apaga por dentro. El diario era el grito de auxilio de una mujer que sabía que la estaban matando lentamente. El horror puro y absoluto se apoderó de Sofía. Las piezas del rompecabezas encajaron de una manera monstruosa y diabólica. Ya no se trataba solo de una estafa financiera a gran escala. La toma de control de Beatriz sobre las finanzas, la repentina y extraña enfermedad de su cuñada, y el silencio traumático de Mateo, que seguramente había sido testigo de algo que su mente infantil no pudo procesar. Beatriz no solo era una ladrona, era muy probablemente una asesina, y Sofía era la única que conocía su secreto. En ese instante cualquier duda que pudiera tener se desvaneció. Ya no le importaban las consecuencias para ella misma, ni si Ricardo la creería o la despediría. Tenía que contárselo, advertirle del peligro mortal que corrían él y su hijo en su propia casa, bajo el mismo techo que la mujer que había orquestado toda aquella maldad. Su lealtad ya no era hacia su empleador, sino hacia la verdad, la justicia y la protección de un niño inocente que ya había sufrido demasiado. Reunió los documentos más incriminatorios, decidida a enfrentarse a Ricardo a la mañana siguiente. Sin embargo, no estaba sola. Beatriz, cuya paranoia la había llevado a vigilar a Sofía de cerca, la vio salir del despacho a altas horas de la noche, con el rostro pálido por la conmoción. No necesitaba saber exactamente qué había descubierto la muchacha. El simple hecho de que hubiera estado allí, en el único lugar que guardaba los vestigios de sus crímenes, era suficiente para confirmar sus peores temores. La guerra silenciosa había terminado. La intrusa había firmado su propia sentencia. Y Beatriz no dudaría en ejecutarla. Al día siguiente, antes de que Sofía tuviera la oportunidad de hablar con Ricardo, Beatriz lanzó su primer y devastador ataque. Una valiosa joya,
un broche de diamantes y zafiros que había pertenecido a su difunta cuñada, desapareció del tocador de Ricardo. Con una actuación digna de una gran tragedia, Beatriz, fingiendo una angustia inmensa y con lágrimas de cocodrilo corriendo por sus mejillas, sugirió con falsa reticencia que se registraran las habitaciones del personal de servicio. El escenario para la trampa mortal estaba perfectamente montado. El broche fue encontrado, como un veneno estratégicamente colocado, en el fondo del modesto bolso de Sofía. La joven palideció, sintiendo cómo el aire abandonaba sus pulmones, incapaz de articular una sola palabra en su defensa. La acusación era tan vil y absurda que la dejó paralizada, atrapada en una red de mentiras. Beatriz por su parte representaba el papel de la víctima traicionada con una maestría escalofriante, mientras una fría satisfacción brillaba en sus ojos. Había lanzado el primer golpe y, a su parecer, había sido letal. Ricardo se encontró atrapado en un dilema tortuoso. Por un lado, la evidencia física estaba allí, innegable y condenatoria. Por otro, cada fibra de su ser, cada instinto que había desarrollado en el mundo de los negocios y en la vida, le gritaba que Sofía era incapaz de un acto tan bajo. La mirada de pura desesperación y dolor en los ojos de la joven, chocaba frontalmente con la calculada compostura de su hermana. Una duda corrosiva comenzó a instalarse en su mente, una duda que no apuntaba a Sofía, sino a la escena misma. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Era posible que Beatriz tuviera razón, y él, en su desesperación, hubiera proyectado una santidad inexistente en aquella muchacha? ¿O era todo una farsa, una obra de teatro cruel, orquestada por alguien en quien había confiado toda su vida? Las preguntas lo asaltaban, cada una más dolorosa que la anterior. Se sentía como un juez en un tribunal, donde el acusado y el fiscal eran las dos caras de su propia familia, y cualquier veredicto implicaría una traición. Impulsado por una culpa repentina por haber dudado de Sofía, aunque fuera por un instante, tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Dejó de ser un espectador pasivo en su propia tragedia, y decidió convertirse en el investigador de su propia vida. No despediría a Sofía. En su lugar, fingiría creer las acusaciones de su hermana, pero en secreto, se dedicaría a desenterrar la verdad, sin importar cuán fea o dolorosa pudiera ser. Su pasividad había terminado. Esa misma noche, con una discreción absoluta, Ricardo contactó a una de las firmas de seguridad más avanzadas del país. A la mañana siguiente, un equipo de técnicos, haciéndose pasar por especialistas en jardinería, instaló un sofisticado sistema de microcámaras y micrófonos en las estancias clave de la mansión. El magnate iba a utilizar la misma tecnología que protegía sus activos financieros, para proteger lo único que ahora le importaba de verdad, la frágil verdad que sentía que Sofía representaba. Con una frialdad que sorprendió incluso a sí mismo, le comunicó a Beatriz que Sofía permanecería en la mansión bajo un período de prueba mientras él consideraba qué medidas tomar. Era una mentira calculada, diseñada para que su hermana bajara la guardia y se sintiera victoriosa. Beatriz, creyendo que su hermano simplemente era débil y que ella había ganado la primera batalla de la guerra, sonrió con una suficiencia que quedó grabada en la memoria de Ricardo. El juego, pensaba ella, estaba completamente bajo su control. Convencida de su inminente triunfo, la conspiración de Beatriz se intensificó. Comenzó una campaña de sabotaje sutil y constante, diseñada para destruir la credibilidad y el espíritu de Sofía. Le daba instrucciones contradictorias para que pareciera incompetente, alteraba los horarios de las comidas de Mateo para luego culpar a Sofía del desorden, y susurraba mentiras al resto del personal sobre la supuesta inestabilidad de la joven. Quería aislarla, convertirla en una paria dentro de los muros de la mansión. El objetivo principal de Beatriz era destruir el vínculo sagrado entre Sofía y Mateo. En un acto de crueldad refinada, escondió el cuaderno de dibujo del niño, su único refugio durante los meses de silencio, y luego acusó a Sofía de haberlo perdido por negligencia. Esperaba que una rabieta del niño creara una brecha insalvable entre ellos, demostrando a Ricardo que la influencia de la niñera era, en realidad, perjudicial. Era un ataque directo al corazón de la recuperación de su sobrino. Sin embargo, el plan se volvió en su contra de manera espectacular. Mateo, lejos de culpar a Sofía, la miró con una confianza absoluta. Luego, se giró hacia su tía, y con una claridad que heló la sangre de Beatriz, dijo una sola palabra: mala. La lealtad inquebrantable del niño era un escudo que las mezquinas intrigas de su tía no podían penetrar.
Cada ataque fallido solo servía para aumentar la furia impotente de la antagonista, que veía cómo su control se desvanecía. Mientras tanto, desde la soledad de su despacho, Ricardo observaba todo a través de los monitores que transmitían en tiempo real. Cada acto de sabotaje, cada mentira susurrada, cada gesto de frustración de Beatriz cuando sus planes fracasaban, quedaba grabado. Su corazón se encogía al ser testigo de la magnitud de la traición de su propia hermana. El dolor inicial dio paso a una ira fría y contenida. Estaba presenciando la verdadera naturaleza de un monstruo que había vivido a su lado. Una tarde, las cámaras captaron la prueba definitiva que Ricardo tanto temía como esperaba. Beatriz, creyéndose sola en la biblioteca, mantenía una conversación telefónica. Su voz, normalmente controlada, era un siseo de pura malicia. «Sí, la niñata sigue aquí, pero no por mucho tiempo», decía. «Estoy preparando el golpe final. Cuando acabe con ella, Ricardo no tendrá más remedio que declararme tutora legal de Mateo. El imperio será mío, por fin». Aquella grabación era la daga que confirmaba la traición absoluta. Ya no se trataba de un simple robo, o de celos mezquinos. Era un plan calculado y a largo plazo para despojarlo de su hijo, de su legado, y probablemente, de todo lo que su difunta esposa había construido con él. El dolor de Ricardo se transformó en una furia metódica y glacial. Su objetivo ya no era solo defender a Sofía, era desenmascarar a la depredadora que llevaba su misma sangre. Acorralada y sin saber que tenía un poderoso aliado vigilándola, Sofía sentía que el cerco se estrechaba a su alrededor. Se dio cuenta de que no podía luchar contra la influencia de Beatriz con meras palabras. Impulsada por la desesperación, tomó una decisión arriesgada. Durante la noche, volvió al despacho y con manos temblorosas, fotografió cada página de los documentos financieros, los informes médicos y el diario personal de la difunta señora de la Vega. Necesitaba pruebas tangibles. Con las imágenes guardadas de forma segura en su teléfono, se las envió a un viejo amigo de su padre, un contable jubilado de reputación intachable en el barrio de La Esperanza. Le suplicó que lo revisara todo, que usara su experiencia para encontrar algo que ella, en su ignorancia, pudiera haber pasado por alto. Era un acto de fe, una última esperanza de que alguien pudiera dar sentido a aquel rompecabezas de codicia y muerte. La respuesta del contable llegó unos días después en un sobre cerrado, entregado por un mensajero de confianza. El contenido era peor de lo que jamás había imaginado. No solo confirmaba un desfalco sistemático que se remontaba a años atrás, sino que señalaba que las firmas en documentos cruciales para la transferencia de activos parecían haber sido falsificadas. Y lo más escalofriante, un apunte sobre los informes médicos sugería un posible envenenamiento lento y progresivo. Justo cuando Sofía sentía que el suelo se abría bajo sus pies, Beatriz, exultante y ciega a la red que se tejía a su alrededor, decidió ejecutar su golpe de gracia. Anunció la celebración de una cena de gala en la mansión, invitando a los miembros del Consejo de Administración de las empresas de La Vega y a los amigos más influyentes de la familia. Su plan era humillar públicamente a Sofía, exponiéndola como una estafadora, y asegurando su expulsión definitiva. Ricardo, al ser informado de la cena, comprendió de inmediato las intenciones de su hermana. Era el escenario perfecto que ella misma le ofrecía en bandeja de plata. Beatriz estaba a punto de construir su propio patíbulo en público. Accedió a la celebración con una calma fingida, y le pidió a Sofía que estuviera presente. «Confía en mí, Sofía», le dijo con una intensidad que la sorprendió, y por primera vez en semanas, ella sintió que no estaba sola en esa lucha. La noche de la gala, la mansión de los Sauces, resplandecía con una luz hipócrita, un escenario perfecto para la tragedia que Beatriz había planeado. Los invitados, la élite de la ciudad, deambulaban entre los salones, ajenos al drama que estaba a punto de estallar. Beatriz se movía entre ellos como una reina, saboreando por adelantado su inminente y aplastante victoria. Su confianza era absoluta, su plan, a su parecer, infalible. Sofía, con un sencillo vestido que Ricardo le había proporcionado, se sentía como un gorrión atrapado en una jaula de pavos reales. Se mantenía cerca de Mateo, quien, vestido con un pequeño traje, no se separaba de su lado, su pequeña mano aferrada a la suya. El niño parecía intuir la tormenta que se avecinaba, su mirada fija en su tía, con una desconfianza que superaba su edad. Ricardo mantenía una calma impenetrable, una máscara de acero que ocultaba una furia glacial. Observaba a su hermana, la depredadora que había vivido bajo su techo,
con la frialdad de un juez a punto de dictar sentencia. Había dado instrucciones precisas al equipo técnico. Todo estaba preparado para la gran revelación, para el acto final de aquella macabra obra de teatro. Justo cuando los criados comenzaban a servir el café, Beatriz se puso en pie, golpeando suavemente su copa con un cuchillo para reclamar la atención. Una sonrisa triunfal se dibujó en su rostro. «Queridos amigos, familia», comenzó con una voz cargada de falsa emoción. «Os he reunido esta noche para abordar un asunto doloroso que amenaza la integridad de nuestro apellido». Todas las miradas se volvieron hacia ella, expectantes. Sofía sintió un nudo helado en el estómago. Sabía que el ataque era inminente. Apretó con fuerza la mano de Mateo, quien le devolvió el gesto, infundiéndole un valor que no sabía que poseía. Su única ancla en ese mar de hostilidad era la confianza de aquel niño. «Como sabéis, mi querido hermano Ricardo ha pasado por un momento de terrible vulnerabilidad», continuó Beatriz, su tono impregnado de un dramatismo ensayado. «Y esa vulnerabilidad ha sido aprovechada por una persona sin escrúpulos, una arribista que se ha infiltrado en esta casa con las peores intenciones imaginables». Entonces, con un gesto teatral, señaló directamente a Sofía, que se encogió bajo el peso de docenas de miradas acusadoras. «Esa mujer», exclamó, su voz resonando en el comedor. «Esa simple empleada ha intentado manipular a mi sobrino y seducir a mi hermano, todo con un único y despreciable objetivo: robar la fortuna de los de la Vega». Un murmullo de sorpresa e indignación recorrió la sala. Beatriz, enardecida por la atención y sintiéndose victoriosa, se preparó para el golpe final. «Tengo pruebas irrefutables de su engaño, de sus mentiras. No es más que una ladrona y una chantajista de la peor calaña». Justo en ese momento, Ricardo se levantó lentamente. Su movimiento fue tan sereno que silenció la sala al instante. «Tienes razón, Beatriz», dijo con una voz tranquila y cortante que heló la sangre de su hermana. «Hay una ladrona y una mentirosa en esta sala. Y esta noche por fin todos sabrán quién es». Antes de que Beatriz pudiera reaccionar, la gran pantalla oculta tras un cuadro a su espalda cobró vida, inundando el comedor con una luz fría. La primera imagen que apareció fue la de Beatriz, en la biblioteca, hablando por teléfono. Su propia voz, amplificada por los altavoces, llenó el silencio. «El imperio será mío por fin». Un grito ahogado se escapó de los labios de Beatriz. Su rostro, antes radiante de triunfo, se transformó en una máscara de pánico y pura incredulidad. La pantalla mostró a continuación la grabación de ella misma, entrando sigilosamente en la habitación de Sofía, y colocando el broche de diamantes en su bolso. La prueba del engaño era irrefutable. Los invitados miraban, atónitos, de la pantalla a Beatriz, cuyo rostro se había descompuesto por completo. Ricardo no se detuvo. Proyectó los extractos bancarios, las transferencias a paraísos fiscales, las firmas falsificadas. «Y esto», dijo, su voz dura como el granito, «es solo el principio del fraude que llevas años cometiendo contra esta familia». «Es mentira». «Son montajes», balbuceó Beatriz, desesperada, buscando una salida que no existía. Su mundo se desmoronaba en tiempo real, frente a las mismas personas a las que había querido impresionar. La humillación era tan intensa que apenas podía respirar, atrapada en la red de sus propias mentiras. «No es un montaje, tía», dijo de repente una vocecita clara y firme. Todos se giraron. Era Mateo. Estaba de pie junto a Sofía, mirando directamente a su tía con una valentía recién encontrada. «Yo te vi. Vi cómo le dabas a mamá la medicina mala que la hacía dormir y olvidar las cosas». El silencio que siguió fue sepulcral, absoluto. La confesión del niño, la última e inesperada pieza del rompecabezas, fue más devastadora que cualquier grabación o documento financiero. La verdad, dicha por la voz de un inocente, aplastó la última partícula de la farsa de Beatriz. Ella se derrumbó en el suelo sollozando, su maldad expuesta y aniquilada. Ricardo se acercó a Sofía y a Mateo. Puso una mano protectora en el hombro de su hijo, y con la otra tomó la mano de Sofía, entrelazando sus dedos frente a todos. «Esta mujer no ha venido a robar nada», declaró con una voz rotunda. «Ha venido a devolvernos lo que el dinero nunca pudo comprar: la voz, la verdad y la esperanza». La policía, que Ricardo había llamado discretamente minutos antes, entró en el comedor. Los agentes se llevaron a una Beatriz completamente rota, que ya no luchaba.
Sus antiguos amigos y aliados la miraban con desprecio, apartándose de ella como si su maldad fuera contagiosa, dejándola sola en su merecida ruina. Con el último eco de las sirenas de la policía desvaneciéndose en la noche, un silencio profundo y sanador descendió sobre la mansión de los Sauces. Los invitados se habían marchado, dejando tras de sí solo el murmullo de su conmoción y el desorden de una fiesta interrumpida. En el gran comedor, entre los restos del banquete que debía ser su humillación, Sofía permanecía de pie junto a un Mateo que por primera vez, parecía completamente en paz. Ricardo los observaba desde el otro extremo de la sala, y en el vasto espacio que los separaba, sentía el peso de un abismo de errores que necesitaba cruzar para poder, por fin, empezar de nuevo. Se acercó a ella lentamente, con una humildad que nunca antes había conocido. Sus ojos, que durante años solo habían reflejado el frío cálculo de los negocios, estaban ahora llenos de un arrepentimiento sincero, y una gratitud abrumadora. Sofía, comenzó, su voz apenas un susurro cargado de emoción. Las palabras que dije ahí dentro, delante de todos, no son suficientes. No pueden serlo. Se detuvo frente a ella, vulnerable, despojado de toda su arrogancia, viendo en su rostro no el rencor que merecía, sino una compasión que lo desarmaba por completo. Sabía que su verdadera redención comenzaba en ese preciso instante, pidiendo perdón a la mujer que lo había salvado de sí mismo. Dudé de ti, confesó, y cada palabra era una dolorosa admisión de su propia ceguera. En mi mundo, todo tiene un precio, una agenda oculta, y fui tan necio que intenté medir tu bondad con la misma vara corrupta con la que medía todo lo demás. Te juzgué, te puse a prueba, y te fallé de la manera más miserable. Te pido perdón. No solo por la desconfianza, sino por haberte expuesto a la maldad que habitaba en mi propia casa. Mi fortuna no sirvió para proteger a mi hijo, pero tu integridad nos ha devuelto la vida. Por favor, perdóname. Sofía lo miró, y en sus ojos no había ni una pizca de triunfo, solo una profunda empatía. Asintió suavemente, aceptando su disculpa con una gracia que lo conmovió hasta el alma. No hay nada que perdonar, Ricardo, respondió con una voz serena. Hice lo que sentía que era correcto, lo que cualquiera habría hecho por un niño como Mateo. Él me necesitaba, y yo solo escuché a mi corazón. Su respuesta, tan simple y desprovista de ego, fue la lección final y más importante que Ricardo aprendería jamás. La verdadera grandeza no residía en el poder, sino en la pureza de las intenciones. En ese momento, Mateo, que había permanecido en silencio observando a los dos adultos, actuó como el catalizador final de su unión. Soltó la mano de Sofía, dio un paso adelante y tomó la mano de su padre. Luego, con la otra, volvió a coger la de Sofía, uniendo físicamente a los dos pilares de su nuevo y seguro mundo. Los miró a ambos, y una sonrisa radiante, la primera sonrisa verdaderamente feliz que Ricardo le veía, iluminó su rostro. Aquel simple gesto de un niño fue más poderoso que cualquier contrato o promesa. Era el sello de una nueva familia, forjada en la verdad y el amor. Las semanas siguientes fueron un renacimiento. La mansión de los Sauces, antes un mausoleo de lujo y tristeza, se transformó bajo la silenciosa influencia de Sofía. Los fríos suelos de mármol se cubrieron con alfombras cálidas, las cortinas pesadas se abrieron para dejar entrar la luz del sol, y los pasillos, antes mudos, se llenaron con el sonido de la risa de Mateo y las melodías que Sofía cantaba mientras regaba las nuevas plantas que había colocado en cada rincón. El aire mismo parecía más ligero, respirable, como si una maldición se hubiera roto para siempre y la vida, por fin, hubiera regresado. Ricardo experimentó su propia y profunda metamorfosis. Delegó gran parte de la gestión diaria de su imperio, descubriendo con asombro que las cifras en una pantalla ya no le producían ninguna emoción. En su lugar, encontraba una alegría indescriptible en las cosas más simples. Construir fortalezas de cojines con Mateo, escuchar a Sofía contarle historias de su barrio mientras paseaban por el jardín, o simplemente sentarse juntos en silencio, disfrutando de una compañía que no necesitaba palabras para ser perfecta. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo, no como un millonario, sino como un hombre, como un padre. El profundo agradecimiento que sentía por Sofía floreció de manera natural y poderosa en un amor que lo abarcaba todo. Se enamoró de su risa, de la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de las cosas que amaba, de su paciencia infinita y de la fortaleza inquebrantable que se escondía tras su apariencia delicada. La idea de un futuro sin ella se volvió inconcebible,
un regreso al desierto helado del que ella lo había rescatado. Se dio cuenta de que no solo quería que formara parte de sus vidas, quería que ella fuera el centro de su nueva vida, el corazón de su hogar. Decidió que cualquier gesto para asegurarla a su lado debía ser tan auténtico como ella. Por eso, un fin de semana, para sorpresa de todos, los llevó al barrio de La Esperanza. Quería conocer el origen de su luz, caminar por las calles que la habían formado. Allí, en medio del bullicio, los colores vibrantes y la calidez de los vecinos que la saludaban con un cariño genuino, Ricardo comprendió que la verdadera riqueza era la comunidad, los lazos humanos, algo que su dinero jamás había podido comprar. Fue recibido no como un magnate, sino como el hombre que acompañaba a Sofía, y eso le pareció el mayor de los honores. Esa noche, de vuelta en la mansión, la llevó al jardín, bajo un cielo estrellado que parecía pintado solo para ellos. «Sofía», dijo, tomando sus manos con una ternura que nunca se había creído capaz de sentir. «Me has enseñado que he pasado toda mi vida acumulando cosas equivocadas. Construí muros para proteger mi fortuna, cuando debería haber estado construyendo puentes para encontrar la felicidad». La miró a los ojos, su alma entera expuesta en su mirada. «No solo salvaste a mi hijo. Me salvaste a mí de la prisión dorada en la que me había encerrado. Te amo». Con el corazón latiéndole con fuerza, se arrodilló ante ella, un gesto de entrega total. De su bolsillo sacó una pequeña caja que no contenía un diamante ostentoso, sino un anillo sencillo con un zafiro del color de sus ojos. «No te ofrezco un contrato ni un acuerdo. Te ofrezco mi vida, mi corazón y mi futuro. Quiero que seas mi esposa, que seas la madre de Mateo en todos los sentidos, y que me ayudes a construir un nuevo legado para esta familia, uno que se mida en bondad, y no en oro. Sofía, ¿quieres casarte conmigo?». Las lágrimas de felicidad corrieron por las mejillas de Sofía mientras asentía, incapaz de hablar. Su sí fue un susurro que resonó en el silencio de la noche como la promesa más hermosa del mundo. Ricardo le deslizó el anillo en el dedo y, al ponerse en pie, la besó con toda la pasión y la gratitud que había guardado en su corazón. En ese instante, Mateo, que los observaba desde la puerta del jardín, corrió hacia ellos y los abrazó con todas sus fuerzas, completando el círculo de su familia recién encontrada. Su risa fue la bendición que selló su futuro. La boda se celebró unos meses después, no como un gran evento social para impresionar a la élite, sino como una fiesta íntima y alegre en el jardín de la mansión. Los amigos de Ricardo se mezclaron con la familia y los vecinos de Sofía en una celebración que unía dos mundos, demostrando que las barreras sociales se desvanecen ante el afecto genuino. La música, la risa y la alegría llenaron cada rincón de la casa, borrando para siempre los últimos vestigios de su oscuro y silencioso pasado. La mansión de los Sauces era por fin un hogar feliz. Sofía no se convirtió simplemente en la señora de la Vega. Junto a Ricardo, creó la Fundación Sauces de Esperanza, un proyecto que utilizaba una parte significativa de la fortuna familiar para financiar programas educativos y de apoyo para niños en barrios desfavorecidos. Ella no olvidó sus raíces. En su lugar, las utilizó como cimiento para construir un futuro mejor para muchos otros. Se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que la bondad era la inversión más rentable que existía. Mateo, a su lado, creció como un niño feliz, elocuente y compasivo, el verdadero heredero de un nuevo tipo de riqueza. Una tarde dorada, mientras el sol se ponía pintando el cielo de tonos anaranjados, Ricardo observaba desde la terraza a Sofía y a Mateo, que reían a carcajadas mientras perseguían mariposas en el jardín. La imagen era tan perfecta, tan llena de una paz que nunca creyó posible, que sintió una oleada de gratitud que le llenó los ojos de lágrimas. Se acercó a ellos, rodeando a su esposa y a su hijo con sus brazos, sintiendo el calor de su familia, su verdadero tesoro, su único y verdadero imperio. Mientras los abrazaba, la gran lección de su vida se cristalizó en un pensamiento claro y rotundo, una verdad que ahora definía cada latido de su corazón. Miró el rostro sonriente de la mujer que le había devuelto el alma, y susurró las palabras que resumían su redención y su felicidad. Había pasado mi vida entera construyendo un imperio de oro, pero ella me enseñó que la única riqueza que de verdad importa es la que se construye en el corazón.